Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿cierto? En esta clase vamos a resolver las primeras dudas o vamos a introducir a lo que era diccionario, ¿cierto? En las clases anteriores habíamos aprendido a trabajar con dos nuevas estructuras de datos. La primera estructura de datos que trabajamos fue listas, ¿cierto? Nosotros trabajamos con listas y las listas eran mutables y ordenadas. ¿Quién me puede explicar qué significaba que las listas fueran mutables y que fueran ordenadas? ¿Se acuerdan? Mutables porque uno podía agregar elementos a las listas y además podía cambiar como en tal posición voy a poner este elemento y así. Y ordenadas porque importaba mucho la posición. Sí, correcto. Mutables, recuerden que en la lista ustedes pueden agregar, eliminar, modificar elementos de esta estructura de datos. Y ordenadas es porque en la posición que ocupa ese elemento, yo la puedo sacar. ¿De acuerdo? Por eso ustedes colocaban lista corchete menos 1, haciendo referencia a que el menos 1 siempre va a sacar el último elemento de la lista. Lista corchete 0, el primero, y lista corchete X va a ser la posición del elemento en esa lista, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Has sacado alguno de esos? Después... Okay. Ah, lo dejó así. La caja de la botella de copete del Daniel, Nacho se la llevó, Daniel, parece. Aló, alguien tiene el micrófono botella. abierto. Ahí sí. Ya. Tenemos la tupla. Y las tuplas tenían tenían las siguientes características, que son inmutables, ¿cierto? Y ordenadas. ¿Ya? ¿Qué significaba que las tuplas fueran inmutables y ordenadas? Bueno, inmutables significa que yo no puedo modificar la estructura, que siempre van a tener la misma cantidad de tamaño, que yo no le puedo agregar elementos. Es decir, todo lo que yo podía hacer con lista, en tuplas no lo puedo hacer. Solamente puedo hacer dos cosas con tuplas, que es empaquetado, que es como crear una tupla, y desempaquetado, que es sacar los elementos que están dentro de la tupla. Veamos que estas son estructuras de datos. Las estructuras de datos las podemos ver como un contenedor. Dentro del contenedor van a haber información, contenidos. Entonces, las tuplas no me permitía agregar más espacios, solamente me permitía sacar los elementos que están dentro de este contenedor. Y eso lo podía hacer porque son ordenadas. Y como son ordenadas, yo puedo acceder a los elementos que están dentro por la posición que ocupan. Y la última estructura que vamos a ver ahora es diccionarios. En los videos les señalábamos las propiedades de los diccionarios. ¿Cuáles son las propiedades de los diccionarios? ¿Se recuerdan? Así como las que tenemos arriba de lista y tupla. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? En el video se nombraba como una llave que estaba asociado como a una variable. Como que hacía Ya. mucha referencia en eso. Perfecto. Los diccionarios son mutables y no ordenados. ¿Ya? Eso es importante. Los diccionarios son mutables, es decir, yo puedo agregar elementos a este diccionario, puedo modificar, puedo eliminar. Y cuando dice no ordenados, fíjense que esa es la diferencia que tiene con respecto al anterior. No ordenados significa que yo puedo agregar elementos al diccionario, pero no van a ocupar posiciones. Los diccionarios, tú agregas elementos a un diccionario y no sabes en qué lugar está. ¿De acuerdo? Y acá viene el concepto relevante. Siempre que hablemos de diccionario, cuando hablemos de un elemento del diccionario, vamos a estar hablando del concepto llave-valor. ¿Ya? Ustedes conocen los diccionarios, ¿cierto? Todos hemos trabajado con un diccionario, ya sea de la lengua española o un diccionario español-inglés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en los diccionarios? Nosotros vamos a buscar una palabra. Nosotros sabemos la palabra que queremos, vamos, la buscamos y obtenemos resultados. Si han usado la RAE.es, ese es el ejemplo más claro de lo que queremos hacer nosotros. Nosotros vamos a la RAE.es, colocamos una palabra y la RAE, si esa palabra existe, nos dice, oye, este es el significado de esta palabra. Entonces, importante que el concepto de diccionario es que nosotros vamos a crear lo siguiente. Por ejemplo, podemos crear progra, podemos tener un diccionario llamado progra,
dos puntos, recuérdense que esta es la sintaxis de todos los diccionarios para crear con valores, la llave, dos puntos y asociado vendría el valor, que puede ser el promedio. Después colocar mate, 2.55, después puedo colocar física, 2.89 y por último educación física y acá van a colocar 100. Ya, ahí estaríamos creando un diccionario, ¿de acuerdo? Este es un elemento del diccionario. La llave, dos puntos, el valor, un elemento. No son dos, uno solo. Si yo le aplico el len a mi diccionario D, ¿qué voy a obtener? Que el len es 4. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, y nuevamente haciendo lo que hemos realizado anteriormente con la otra estructura, visualmente nos damos cuenta que las listas las vamos a identificar porque son corchetes, las tuplas porque son paréntesis y los diccionarios los vamos a identificar porque van a trabajar con llaves. Pero por sobre todo, porque si más adelante ustedes profundizan en Python, por sobre todo van a trabajar con el par llave-valor. Eso es lo que estos dos puntos me están indicando que hay dos conceptos. Entonces, eso es lo importante para el diccionario. ¿Ya? Porque si nosotros... hay otra estructura llamada conjunto, que no vamos a ver, que también se identifica por las llaves. Entonces, para que ustedes no todo lo que tenga llave lo llamen diccionario. Lo importante es que si están las llaves y está este concepto de dos puntos entre medio, que indica un concepto, dos puntos, otro concepto, ese es un diccionario. Ya, ok. ¿Cuál es la gracia? Lo que yo le decía, si yo sé la palabra, si yo coloco de corchete la llave, en este caso la llave progra, si yo le paso la llave al diccionario, me devuelve el valor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo obteníamos nosotros un elemento en una lista? Si nosotros queríamos sacar un elemento en particular, ¿qué había que hacer para sacar un elemento en la lista? ¿La posición? La posición, ¿cierto? En las listas y en las tuplas, la posición es como la llave para los diccionarios. Recordamos que acá los diccionarios no son ordenados, Por lo tanto, ustedes dicen, oye, voy a sacar, por ejemplo, si alguien quisiera sacar mate, uno lo podría colocar de corchete 1, pensando, este es el 0, este es el 1. Me va a decir que no, porque que hay error, la llave 1 no existe. La única forma de sacar elementos de un diccionario es a través de la llave. Si yo sé la llave, accedo al valor. En la RAE, cuando yo voy a buscar a la RAE, si yo sé la palabra, accedo al significado. Si yo coloco una palabra que no existe, me va a decir que no existe. En este caso hay que tener cuidado, porque en este caso del diccionario, si yo coloco una llave que no existe, no me va a decir que no existe, me va a arrojar error. ¿De acuerdo? Por eso, ustedes antes de consultar un diccionario dicen, si uno in de, si está la llave 1 en el diccionario, entonces de corchete 1. Vamos a hacer acá print, ¿cierto? Print, vamos a hacer que nos muestre de corchete 1. En este caso, como no está, no nos va a decir nada. ¿Sí? Pero uno debería trabajar de esta forma. Si mi llave está en el diccionario, consulta la llave. ¿Para qué? Porque si yo coloco una llave que no existe, mi programa se va a caer. Me va a dar error. ¿De acuerdo? Eso con respecto al tema de los diccionarios. El constructor, nosotros para crear diccionario, al igual que como creamos lista, podemos crear un D1 que es igual a la palabra, acá el constructor sería dict dictionary, y tenemos ahí D1, ¿cierto? Si preguntamos por D1, D1 es una llave, ¿de acuerdo? Vacía. Como los diccionarios son mutables, como lo vimos acá arriba, los diccionarios son mutables, por lo tanto yo puedo agregar elementos. ¿Y cómo se agregaban los elementos? ¿Se acuerdan? Punto append. El punto append es para listas. Los diccionarios, ¿cómo se agregan elementos a un diccionario? La llave videos, la llave igual a lo que se quiere cambiar, ¿o no? Era algo así. Ya, tenemos D1 diccionario. Nosotros hacemos D1, corchete, Camila, ¿cierto? Dos puntos, por ejemplo, mesa. Ya. Ahí me equivoqué, disculpen. Eso no es lo que yo quiero. Es ahí. Así se agrega.
ustedes para agregar a un diccionario, el concepto siempre para agregar un elemento a un diccionario tienen que tener la llave y el valor. La llave va a ir entre corchetes, el valor va a ir asociado. Fíjense acá, ahí agregué, si yo pregunto por D1, me va a decir que la llave es Camila y el valor es Mesa. Si yo coloco D1, corchete, Camila, me va a mostrar la llave que es Mesa. ¿Se entiende? Una cosa Sí, profe. importante, ¿sí? No, que sí se Camila. entiende. Ya, gracias. Una cosa que sí es importante y tienen que tener en cuenta con respecto a los diccionarios es que los diccionarios, la esencia de los diccionarios es que ustedes no los deben recorrer, ¿ya? Y acá va con el mito que siempre les pasa a ustedes, que de repente uno les da un ejercicio y ustedes a todos le colocan for. Por alguna razón terminan a todos colocándole for para arriba, for para abajo. Tienen que acá, en la parte de diccionarios, antes de ponerse a resolver algo, piensen. Siempre, la pregunta clave es, ¿tengo la llave? Si tengo la llave, no recorro. Por ejemplo, en el caso de D, yo acá tenía mi llave D, ¿cierto? Si yo quisiera sacar la nota, este diccionario podríamos decir que son las asignaturas de un estudiante y la nota que tiene ese estudiante en esa asignatura. Si yo quiero sacar la nota de física del estudiante, yo no tengo para qué recorrer acá el diccionario. Tampoco tengo que saber la posición donde está física. Lo único que tengo que hacer es de corchete y saber que la llave es el nombre de la asignatura, física. Si yo coloco de corchete física, me va a sacar el 89. Entonces, no necesito recorrer los diccionarios. ¿Se pueden recorrer? Sí se pueden recorrer. Y la única forma que les vamos a enseñar para recorrer es for llave in diccionario. Y ustedes van a colocar acá print diccio corchete llave. Ya. Esta es la forma de recorrer los diccionarios. ¿De acuerdo? Siempre, si bien es cierto, los diccionarios no están hechos para ser recorridos, de pronto ustedes me podrían decir, profe, haga un programa en el cual muestre las notas del estudiante. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer ustedes acá, como quieren mostrar todas las notas del estudiante, ustedes lo que van a hacer es hacer un ciclo. Al hacer un for, van a sacar en una variable, en este caso mi variable se llama llave, van a sacar una variable, el valor de la llave del diccionario. En este caso, siempre que hago un for de un diccionario, saco la llave. Entonces mi variable se llama llave. Si coloco diccio corchete llave, me va a mostrar el valor. Es decir, lo vamos a ver acá con un ejercicio que es el D. Si yo quisiera, como le dije anteriormente, quisiera mostrar las notas de la asignatura del estudiante, yo digo for así in D, ¿ya? Así se llama mi variable y así representa la llave. En este caso la llave es el nombre de la asignatura. Yo coloco print, el estudiante obtuvo primero lo voy a hacer así, print de corchete así, porque esa era mi llave. Si yo hago enter, me va a mostrar acá solamente las notas, ¿sí? 78, el estudiante obtuvo me equivoqué con este otro print de acá. Ya lo vamos a, no me di cuenta que obtuvo print. Entonces acá obtuvo sí, ¿cierto? Aquí, ahí sí, disculpen, para que no parezca xenones. El estudiante obtuvo dice, el estudiante obtuvo un 78, un 55, 89 y 100. Me muestra solamente esta información porque yo estoy mostrando acá arriba únicamente la llave. Si yo quisiera mejorar la información que vamos a mostrar, yo lo que hago acá es, ¿cierto? Copio. El estudiante obtuvo ya estaría la nota, y le concateno. En la asignatura, y acá, coma, ASI. ¿Por qué ASI? Porque ASI es la llave, y la llave representa el nombre de la asignatura. Entonces me va a decir, el estudiante obtuvo un 78 en la asignatura Progra, un 55 en mate, un 89 en física, un 100 en educación física. Esta es la forma que ustedes tienen que usar para recorrer. Siempre que recorran un diccionario, el valor que van a guardar en la variable es la llave. Como yo tengo la llave, puedo acceder al valor. ¿Cómo accedo al valor? De corchete la llave. ¿Sí?
Ya, hasta el momento hemos visto cómo yo puedo agregar, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo agregamos un elemento al diccionario? Lo agregamos acá cuando agregamos acá, mira, ¿cierto? Y se agregaba de corchete llave es igual al valor. Nosotros anteriormente, para el concepto de variables, nos colocábamos A es igual a 1. Y estamos diciendo, guarda el valor 1 en la variable A. Ahora, como estoy hablando de una estructura, yo estoy diciendo D corchete llave es igual a valor. Eso es lo que estoy diciendo, que ahora en mi variable llamada D, que es un diccionario, crea la llave, llamada llave, con este valor. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, cuando ustedes hacen eso, bueno, aquí da error porque no estaba declarado, eso es para que ustedes muestren. Cuando ustedes hacen eso, lo que tenemos que tener en cuenta es, y la pregunta va para ustedes, ¿cómo modifico un valor? Supongamos que tenemos nuestro diccionario de Progra 78, Mate 55, Física 89, Educación Física 100. Y me doy cuenta de que en Mate 55 estaba mal, quiero modificarlo. ¿Cómo yo debiera modificar ese 55? Porque dicen que sabemos que los diccionarios son mutables. Por lo tanto, sabemos que lo podemos modificar. La pregunta es, ¿cómo cambio ese 55 por un 65? ¿Qué harían De la ustedes para misma sacar forma, un 60? de la misma forma que ¿Sí? agrega datos, entonces como encuentra el nombre de la variable, lo único que va a hacer, o sea, el nombre de la llave, lo único que va a hacer es cambiar el valor, como actualizar el valor. Ya, entonces, exactamente. Si yo coloco D, corchete mate, es igual a 65, fíjense. El resultado es, ahora ya no es 55, sino que ahora es 65. Entonces acá también es fácil. Lo único que tienen que saber de diccionario es que esta es la forma de trabajar con diccionario. D corchete llave es igual al valor. Pero ojo con él. Porque esa forma de trabajar con el valor conlleva un riesgo. Porque de la misma forma en la que yo agrego un valor, modifico. ¿Sí? Por lo tanto, si yo ya tenía una llave que existía y coloco una llave, el mismo nombre, voy a sobreescribir. Supongamos que ustedes estuvieron en la agenda y ustedes ya tuvieron ahí a un Pedro Godoy y ustedes quieren registrarme a mí y colocan Pedro Godoy igual a mi número. Claro, a lo mejor va a quedar mi número en su agenda de telefónica, pero al Pedro Godoy anterior le acaban de borrar el número. Están sobreescribiendo. ¿Se entiende un poco el concepto? Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando ustedes quieran. Y es por eso que ustedes en los videos veían que antes de modificar o antes de agregar, ¿sí? Ustedes siempre hacían, si la llave no está not in Dictio, si la llave no está en el diccionario, ¿qué hacen ustedes? Dictio, corchete, llave, es igual valor. Entonces, si la llave no está en el diccionario, la agrego. ¿Sí? Y ustedes podrían hacer ahora acá un else. Hay muchas formas. Esta, a lo mejor no es la, después lo mostrar la que salía en los videos. Si la llave no está en el diccionario, agrego la llave con ese valor. Y si no, no, mejor hacer un else. Déjenme abrir acá. Lo que hacen ustedes, if dictio is llave not in dictio, si la llave no está en el diccionario, están viendo, ¿cierto? A ver, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, están viendo. Ya, perfecto. Si la llave no está en el diccionario, entonces ustedes lo que hacían era de corchete dictio, ¿cierto? Aquí estaban colocando la llave, es igual a valor. Y ustedes pueden colocar, si no, de corchete dictio. Ahora, fíjense, si la llave no está en el diccionario, lo agrego. Y si ya está, entonces tendría que modificar. Y acá, esta es la parte que ustedes tienen que entender. Para modificar, porque nosotros sabemos que el uso que le damos a los diccionarios es generalmente para categorizar. Nosotros vamos a leer de una parte y vamos a ir generando categorías, o lo vamos a usar como contador. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos saber lo ideal del diccionario, y ahí está ustedes dentro de los videos, el patrón para contar. Si yo les dijera a ustedes, hagan una palabra, o sea, piden una palabra y determinen cuántas veces se repite cada letra. Si lo hiciéramos sin diccionario, tendríamos que saber primero cuántas letras distintas hay para crear los contadores y después para ir sacando la letra y después buscarla en el mismo string, se hace dificultoso. O sea,
hay que tener un buen manejo. En cambio, con un diccionario es sencillo, porque yo recorro la letra y digo, si esta letra no está en el diccionario, la agrego con el valor 0 o con el valor 1 en este caso. Y si no, simplemente, como estoy contando, lo que tengo que hacer es más igual 1. ¿Ya? Si esto sería para contar. Si ustedes están contando, van a colocar 1, porque si no está, agrego esa letra con el valor 1, y si no, le sumo 1, porque ya sé que está. Porque acuérdense, acá estoy agregando, ¿ya? Acá en esa parte estaría agregando, y acá en esta parte estaría modificando. Ustedes dicen, profe, o sea, se parece, son iguales. Sí, porque de la misma forma que yo agrego, modifico, ¿ya? Entonces, eso con respecto a cuando quiero ser contador. Y lo otro es cuando yo quiero categorizar, yo pregunto, esto mismo de arriba, antes de pasar a la categorización, yo puedo hacer if llave not in dictio, ¿cierto? Yo puedo colocar de corchete dictio es igual a 0, que este creo que es el que ustedes vieron en los videos, y después acá afuera de corchete dictio más igual 1. Esto es lo mismo. Acá están agregando, si es que no está, porque fíjense, esto lo voy a hacer cuando no está la llave. Si no está, agregaste esa llave con el valor 0. Y acá abajo, la agregaste con el... Aquí estás modificando. ¿Cuál es la diferencia que tiene lo de arriba y lo de abajo? La diferencia es simplemente el concepto del else. If else. Acá, al hacer un if else, me aseguran que va a pasar este camino o este camino. Acá, como hay un if, me están diciendo que esto va a pasar únicamente cuando no esté. En cambio, lo que está acá afuera siempre va a pasar. Entonces, ¿por qué yo acá el dictio lo inicializo en 0? Lo inicializo en 0 porque si no está, lo creo en 0 y después afuera, como siempre lo voy a hacer, lo voy a incrementar y va a quedar en 1. ¿Sí? Porque esto siempre se va a hacer porque está fuera del if, no está dentro del else. En cambio acá, lo inicializo en 1 y no en 0 porque yo sé que si no está, lo creo con 1 y no se va a aumentar en 1 porque este else lo voy a ejecutar solamente cuando ya esté. Es un tema de caminos que voy a hacer. Ya, este concepto, muchachos, es para contar. Eso siempre tienen que hacerlo para los temas diccionarios. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que si ustedes quieren hacer la categorización, ustedes dicen, imaginémonos que vamos a crear una lista con los elementos que son de esa categoría. Si la llave no está en el diccionario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de corchete llave es igual, y esto vamos a hacer igual que anteriormente, corchete valor. Estamos agregando una lista con el valor dentro. Si no, vamos a hacer de corchete llave, y acá, si entra el else, es porque ya está. Como ya está, si yo le paso la llave, como sé que está, le paso la llave, obtengo el valor. ¿Y qué sería el valor? La primera vez, el valor sería una lista con un elemento. Y como es una lista, para agregar un elemento, yo digo .append. Ya esa lista, le estoy agregando a la lista que está apuntando esta llave, estoy agregando el valor. ¿Sí? Eso es la primera. O también podríamos hacerla, igual que anteriormente, si la llave no está en el diccionario, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? De corchete llave. Y ustedes podrían hacer igual acá, lista vacía. Y acá afuera, de corchete llave, punto append, valor. Esto es exactamente lo mismo. Acá estoy agregando lista con un valor, y acá estoy modificando, que es en realidad agregar a la lista, ¿sí? El valor. Acá estoy también agregando la llave con lista vacía, ¿de acuerdo? Y acá abajo agregando un elemento a la lista de valores, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Ya, ahora, esa es la teoría. Vamos a ir a la práctica para que ustedes me vayan entendiendo. Voy a dejar esto comentado y vamos a ver cómo andan. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? ¿No?
Recuerden, Profe, ¿sí? yo tengo una consulta, pero es respecto a un video de Luba. Cuéntame. Es de lo que estaban haciendo como los países y las capitales. Y entonces, como que, o sea, hace lo mismo, pero saca las capitales. Y, ¿Sí? pero ¿y cómo sacó las capitales? Porque solamente llegó, colocó un código y salieron las capitales, pero no salía como nada más que los separara. Entonces, no sé, ahí me perdí. Chile, 2 puntos. Santiago, Argentina, 2 puntos. Buenos Aires, Perú, punto, Lima, por ahí, Bolivia, 2 puntos. Ya. Hay un ejemplo, ¿cierto? Tenemos un diccionario con este, no, lo voy a copiar y lo vamos a hacer en el intérprete. Está saturado. F5. Dame un segundo. Ahora 102. Hoy día es lunes 16 de noviembre. Ya. Ya. Acá tenemos nuestro diccionario, ¿cierto, Jonathan? Si yo quiero mostrar solamente las capitales, yo diría for C in P. C es la variable que va a recibir coloquémosle PA para saber qué es país. For PA in P, como P es el diccionario, cuando yo recorro un diccionario, PA, que es la variable, va a recibir las llaves del diccionario, ¿cierto? Como tú tienes las llaves del diccionario, puedes acceder al valor. Entonces tú puedes colocar acá print, su capital es, coma, y vas a colocar acá P, corchete, PA. Porque recuerda, Jonathan, si yo tengo la llave, en este caso la llave es lo que sacas del for, y se la pasas al diccionario, vas a sacar el valor asociado a esa llave. Entonces fíjate acá, al hacer yo esto, me va a decir su capital es Santiago, su capital es Buenos Aires, su capital es Lima, su capital es La Paz. Ahí te está mostrando las capitales. Ahora, si tú quisieras mostrar el país y la capital, nosotros podemos hacer la capital, ya, la capital de, cerramos comillas, la capital de PA, comilla, y hacemos acá. La capital de PA es P de corchete PA. ¿Sí? Creo que no sé, ahí está todo. Okay. ¿De acuerdo? Y dice, la capital de Chile es Santiago, la capital de Argentina es Buenos Aires, la capital de Perú es Lima, la capital de Bolivia es La Paz. ¿Te das cuenta? ¿Cómo accediste a las capitales? Por la llave. ¿Esa era tu pregunta, Jonathan? Sí, profe. Ahí me quedó claro. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Ya, ¿alguna otra consulta, muchachos? ¿Pasamos a ejercicio o tienen alguna consulta más que quieran resolver? Ya. Vamos entonces a este primer ejercicio que están proponiendo. Por acá, que nos está indicando. Nos dice, la red social Fuckbase almacena la información de sus usuarios en un diccionario. Las llaves son un código numérico entero asignado a cada usuario. Y los valores son tuplas con el nombre. Ahí tenemos el nombre, ¿cierto? La ciudad y la fecha de nacimiento del usuario. La fecha de nacimiento es una tupla año, mes, día. ¿Cierto? Entonces nos dice a nosotros, escriba la función misma ciudad U1, U2, que indique si los usuarios con códigos U1 y U2 viven en la misma ciudad. Por ejemplo, si llama a la función misma ciudad con el código
914.210 y el 587.125, me va a responder true. ¿Por qué? El 914 nació en Valparaíso, el 587, que es Perico Los Palotes, también nació en Valparaíso. Como ambos nacieron en la misma ciudad, entonces me retorna true. Si yo hubiese llevado a la función misma ciudad con el 52.514, que es Jean Dupont, que nació en Marseille, en la ciudad de Marseille, ¿cierto? Y preguntamos por 189.471, que es Jan Kowalski, que tenemos a Krakow. Entonces, como son distintas, me retorna falso. Esa primera función, ¿cómo lo harían ustedes, muchachos? ¿Cómo harían ustedes? Un for dentro de otro for. ¿Ya para qué haríamos los for? Para uno que recorra la lista entera y el otro para quien vaya seleccionando la compatibilidad de las ciudades. El de la lista entera. ¿Para qué lista quieres recorrer? Disculpa. No sé, o sea, es que una como que me encuentre el usuario y otra que me pueda encontrar como en la ciudad. Ya, déjame encontrar. Aquí está. Este es de certamen 2011, por si acaso. Vamos acá. Esto ya lo puedo eliminar. Control V, ¿cierto? Y tenemos acá lo siguiente, Camila. Acá tenemos un diccionario, ¿cierto? Se dan cuenta que este diccionario tiene la llave, es el código, y el valor es una tupla, ¿sí? Y nos pedían crear la función misma ciudad, ¿sí? La cual va a recibir dos códigos. ¿Sí? Ya, Camila, tú me decías que necesitabas dos for. ¿El primer for para qué? Para recorrer las ciudades, ¿me dijiste? Como las identidades, como los números que se ingresan. Entonces, por ejemplo, por código in usuarios, porque así se llama el diccionario, por código in usuarios, ¿cierto? ¿Eso? Sí, algo así. ¿Y qué harías después? Que vaya entrando como como a las variables y que vaya viendo, comparando las ciudades. Ya, pero si tú accedes ahí, for code in usuario, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabes que es el código que estás buscando? Tendrías que decir, ¿sí? Si el código es igual a U1, ciudad 1, va a ser igual. ¿Cómo accedes? Porque si el código, ahí, si tú le pasas si code es igual a 1, estás comparando los códigos. Encontraste que este código es igual que te pasaron. Entonces, como este código es igual, tú quieres sacar la ciudad. Entonces, tú podrías decir, ciudad 1 va a ser igual a usuarios, porque ese es el nombre del diccionario, corchete, code, y como le pasaste le pasas la llave, estarías accediendo a esta tupla. Como las tuplas son ordenadas, tú puedes acceder al elemento. ¿Cómo sacarías la ciudad de esa tupla? Con otro corchete que con la posición 1. Corchete 1, ¿sí? Si el código es igual a usuario 1, haces eso. ¿Ya? Control C, Profe, disculpe, Control V. ¿Sí, Sofía? ¿cuál era el certamen del que lo sacó? Perdón. Este se los mando de inmediato. Este es el primer semestre del 2011 y está en el chat en estos momentos. ¿Ya? Ok. Ya. Si el usuario, si code es igual a usuario 1, sacamos la ciudad. Si el code es usuario 2, colocamos ciudad 2.
es igual a usuario, code, porque son iguales, sacarías la posición 1. Ya, y eso se va a estar repitiendo hasta que termine el ciclo, y después tú dirías, esto es lo que hacen algunos, if C1 es igual a C2, ¿ya? Si la ciudad 1 es igual a C2, return true. Si no, return false. Ya, eso sería, ¿cierto? Print misma ciudad. Y ustedes van a pasar acá estos códigos. Ya. Vamos a hacer F5, ¿cierto? Y nos dice que es true. Efectivamente. ¿Sí? Pregunta para ustedes. ¿Está correcto? ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? Estoy hablando a ustedes. ¿Lo demás? ¿Qué piensan? Profe, se entendió súper bien. Ya, pero la pregunta es, ¿qué piensan? ¿Eso está correcto? O sea, nos da el resultado correcto, pero en base a lo que yo les dije anteriormente, porque esto es lo que todos hacen. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes a todos le colocan for? Ya, piensen. ¿En qué sentido tienen que pensar ustedes? ¿Esto estaría correcto desde el punto de vista que resuelven el problema? Desde el punto de vista de que el uso del diccionario, dijimos que los diccionarios generalmente no se recorren, porque ¿qué tienen que hacerse ustedes la pregunta cuando tengan un diccionario? ¿Tengo la llave? A ver, mi diccionario usuario, la llave del diccionario usuario es el código, ¿cierto? Me están pasando dos códigos. Entonces, ¿para qué voy a recorrer? Yo perfectamente podría haber hecho S1 es igual a usuarios, corchete, U1, porque como yo ya tengo la llave, al pasarle la llave al diccionario, obtengo el valor. O sea, estaría obteniendo esta tupla. Entonces yo podría haber puesto C1 es igual a usuario U1, corchete 1. Después había puesto C2 es igual a usuarios U2, corchete 1, porque siempre en la tupla la ciudad va a estar en la posición 1. Entonces aquí saqué las dos ciudades y yo podría hacer if C1 es igual a C2, return true. ¿De acuerdo? Y si no son iguales, entonces pues coloco return false. ¿Se dan cuenta, no? No podría hacer, y este le podemos llamar ciudad 2. Y vamos acá abajo, control C, control V, ciudad 2. Hacemos F5 y los dos nos dan verdadero, es decir, las dos funcionan. Esto es lo que yo quiero que piensen, muchachos, antes de enfrentar cualquier problema. Porque, por ejemplo, si ustedes lo pasaran por smog, de pronto les podría decir, oye, error en el tiempo de ejecución porque hay un for, estás recorriendo. Si es que el diccionario usuario fuera de muchos elementos, van a estar recorriendo todo. Y los diccionarios, si yo tengo la llave, no me demoraría nada. Yo voy, le paso la llave y obtengo, no tengo nada que recorrer. Es más, esta misma lo podrían haber hecho mucho más corta. Yo no quiero que ustedes, no estoy pidiendo que ustedes razonen de esta forma, digamos. Pero se den cuenta, algunos estudiantes respondieron esto en el certamen. Return, usuarios, corchete 1, acuérdense que al pasarle usuario corchete 1, le paso la llave, obtengo el valor. Ahí, hasta ese momento, lo que yo tengo es una tupla, porque es el valor asociado al código 1. ¿Sí? Usuarios corchete 1, 1. Ahí tendría la ciudad del usuario 1. Y esa la voy a comparar con la ciudad de usuario 2. Y luego voy a responder, porque aquí cuando hay una asignación, lo que estoy haciendo es comparar la ciudad del usuario 1 con el usuario 2. Si son iguales, como me va a evaluar, me va a retornar true. Si son distintas, me va a retornar falso. Es decir, fíjense, si nosotros hubiéramos aplicado correctamente el concepto de diccionario,
tendríamos una respuesta súper corta, eficiente, ¿ya? A esta otra respuesta acá. Técnicamente, muchachos, ustedes acá están resolviendo el problema, que un poco lo pedimos, pero quiero, muchachos, que piensen antes de. Los diccionarios no se recorren, ¿ya? O sea, te dice, profe, pero sí se los puede recorrer. Sí, pero la idea, el concepto, la razón de ser de los diccionarios es que si yo tengo la llave, no tengo para qué recorrer. Si tú me estás pidiendo, es como decirte, oye, empieza a buscar el diccionario hasta que encuentres la palabra. No, pues el diccionario tiene un orden. El diccionario sabes que va a buscar la letra P, después va a empezar a buscar alfabéticamente y llega a la palabra y saca inmediatamente. No empieza a preguntar por la palabra A y que te vaya a buscar el resultado, no, la B, no, sino que van directamente a la palabra. ¿Se entendió, muchachos? El concepto que quiero que les quede claro. ¿Cuándo vamos a tener que hacer un for? Cuando yo no tenga la llave. Si yo no tengo la llave, estoy obligado a recorrer el diccionario. Pero si tengo la llave, entonces accedo directamente al diccionario. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, este ejercicio se los voy a dejar el siguiente. El de acá. Que es la parte 2, ¿cierto? Que me dice, escriba la función diferencia de edad U1, U2, que retorne la diferencia de edad entre los usuarios cuyos códigos son U1 y U2. Utilice solo el año de nacimiento de los usuarios para calcular la diferencia. No utilice ni el mes ni el día, solo el año de nacimiento para calcular la diferencia de edad. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Les voy a dar, muchachos, son las 12:37 hasta las 12:45 para que ustedes lo piensen, traten de resolverlo y les voy a preguntar. Esa Ahora sí. fue la que hice. Entonces esa es la función. Ya. Puse al tiro el retorno del valor absoluto de la diferencia entre busqué la llave 1 en usuarios, Ya. en el diccionario usuarios, y como es una lista el valor, busqué al tiro posición 2. ¿Es una qué? ¿Qué es lo que es? O sea, una tupla, perdón. Ah, ahí sí. Busqué la posición 2, que ahí está como la fecha de nacimiento, y la posición 0 vendría a ser el año. Entonces ahí Ya. resté la del usuario 1 con el usuario 2. Perfecto. ¿Y por qué le puso apps? Para que los demás sepan. Porque así da lo mismo el orden si me sale el usuario como lo puse acá, que da lo mismo si va el código del 1 primero o del 2, va a dar la misma diferencia positiva. Perfecto. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Listo. Muchas gracias, Sofía. Entonces, fíjense, eso podría haber sido largo, ya, pero como teníamos el código, teníamos la llave, accedíamos directamente al valor. Y al acceder a un valor, ya dejó de ser un problema de diccionario, porque lo que accedieron ustedes fue tupla. Y ya como se transformó en un problema de tupla, ustedes podían desempaquetar, porque alguien también podría haber hecho lo siguiente. Yo lo voy a hacer desempaquetando, quizás para que ustedes también entiendan todo esto. Uno podría haber dicho, por ejemplo, nombre 1, ciudad 1, año nacimiento 1, es igual, ¿ya? Porque ustedes sí saben que tienen la llave, porque 1 es la llave. Entonces ustedes podrían haber puesto usuarios, corchete U1. Al pasar la llave, ustedes tienen una tupla. Y esa tupla la están desempaquetando en el nombre, la ciudad y el año de nacimiento. ¿Sí? Esto mismo ustedes lo pueden replicar para el usuario 2, ¿cierto? Y ahora colocan el nombre 2, la ciudad 2 y el año de nacimiento 2. ¿Sí? Profe, Y ahora que ya no tienen estamos desempaquetado el viendo. problema. Ya. De veras que no había dejado compartir. Discúlpeme. Les decía entonces lo siguiente, que yo podría haber creado la función diferencia de edad, ¿cierto? U1, U2, donde U1 es el código del usuario 1 y U2 es el código del usuario 2. Como yo tengo un diccionario cuya llave es el código, yo no necesito recorrerlo.
Entonces le paso la llave U1 al diccionario de usuario y esto me está devolviendo una tupla. Como me devuelve una tupla, yo lo puedo desempaquetar en nombre 1, ciudad 1, año, nacimiento 1. Lo mismo aplico para el usuario 2. Al pasar la llave, me va a devolver el valor y el valor es una tupla. Entonces acá técnicamente lo que tengo es una tupla. Como esta es una tupla, también lo puedo desempaquetar en nombre 2, ciudad 2, año, nacimiento 2. Y acá podrían aplicar lo que hizo Sofía, ¿cierto? Return. Y ustedes colocan acá la función valor absoluto de y si quieren seguir desempaquetando, podrían haber puesto acá, por ejemplo, año 1, mes 1, día 1 es igual a año de nacimiento 1, año 2, mes 2, día 2 es igual a año de nacimiento 2. Y podrían haber puesto acá valor absoluto de año 1 menos año 2. Y eso es lo que estarían retornando. ¿Ya? Si ustedes hubieran llegado hasta acá, podrían haber puesto también return el valor absoluto de año de nacimiento 1, corchete 0, menos año de nacimiento, año de nacimiento 2, corchete 0. ¿Por qué el 0? Porque esta tupla que tenemos acá, en la posición 0, está el año. Al sacar el año, yo puedo restarlo. Si no lo trabajo por posición, que era lo que vimos la semana pasada con tupla, puedo desempaquetar. Y al desempaquetar necesito 3 variables, porque la tupla tiene 3 valores, año, mes, día. Entonces puse año 1, mes 1, día 1, va a ser igual a la tupla año, nacimiento 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es otra forma, a lo mejor más paso a paso, para que aquellos que todavía no se adecúan al trabajo de tuplas se vayan soltando. ¿Ya? Pasamos a hacer el último ejercicio de hoy, porque recordemos que tenemos control, ¿ya? Y los demás van a quedar para la próxima semana. Fíjense, acá nos están diciendo lo siguiente. Tenemos un diccionario llamado artistas, el cual tiene el nombre del artista y como llave, y el valor es una tupla donde está el código del artista, el origen de donde es el artista y la duración de la presentación de su concierto en minutos. Por ejemplo, Marco Antonio es el código 1, proviene de Estados Unidos, y acá tenemos que su concierto dura 74. Tenemos a Luis Michael, que es 2, su código es de Puerto Rico y su concierto dura 70. Tenemos a Mariana Hernández, código 3, es de Chile, su concierto dura 40 minutos. Y a Justino Vivar, que es el código 7, Canadá 5. ¿Se entendió? Ese es un diccionario de los artistas. Después tengo otro diccionario que me está indicando como llave el día del evento y como valor los códigos de los artistas. Por ejemplo, el código 1, 4, 3. O sea, el día lunes va a estar el 1, que sería Marco Antonio, el 4, que va a ser los 4, el 3, que va a ser Mariana Hernández, el 6, que va a ser YouTube, el 2, que va a ser Luis Michael, y el 5, que va a ser entonces Metálico. Ese sería en los conciertos. Entonces acá abajo, fíjense, el programa nos pide, bueno, ojo acá, olvídense del raw input, esto era el Python 2.7, acá dice input solamente, lo voy a corregir inmediatamente en el programa cuando lo hace. Acá debería ser input solamente, y nos dice ingrese día. Ustedes van a ingresar un día en particular y me va a decir, ese día se presentarán, y acá, fíjense, cantidad de artistas, día, artistas. Entonces me están pidiendo que yo cree la función cantidad de artistas, días. ¿De acuerdo? Vamos a irnos acá a Progress, ¿cierto? Antes de ir, vamos a ir al... Creo que era este. Acá. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Bien. Le acabo de compartir, muchachos, el link del certamen para los que quieran ir a copiar
las estructuras de datos y practicarla en su IDLE, ¿ya? Vamos a comentar esta solución, este ejercicio, ¿cierto? Ya, entonces, teníamos lo siguiente, teníamos todo esto, ¿cierto? Control C, nos vamos acá arriba y pegamos. Tenemos el artista, ¿cierto? Sabemos que la estructura del diccionario es la llave, es el nombre, y como valor tenemos una tupla, que va a tener el código, el origen y la duración y minuto de la presentación. Y por otro lado tenemos el artista del día, que va a tener el día como llave, y acá vamos a tener una tupla en el orden de las presentaciones, donde va a estar Profe, el vemos código el del artista. PowerPoint todavía. Sorry. Ahí estaba diciendo que teníamos, lo hice fue copiar y pegar y estaba explicando la estructura, ¿cierto? El artista era el código, la llave era el nombre del artista y el valor era una tupla, donde teníamos el código, el origen y la duración en minutos. Después pasábamos al diccionario de artistas por días, donde teníamos la llave, era el día, y el valor era una tupla con los códigos de los artistas que se presentaban en ese día. Y esto es lo que teníamos, y esto es lo que le decía yo, que olvídense del raw input, dejen solamente el input. Entonces ahí nos están pidiendo el día, ¿cierto? Ingresa día, tenemos el día, lo guardamos en día, y acá vamos a ir, tenemos que ir completando las funciones que nos están pidiendo acá. La primera función que nos están pidiendo es cantidad de artistas día. Es decir, vamos a tener acá una función. Vamos a crear la función acá def cantidad de artistas por días. ¿Cuál es el objetivo de esta funcionalidad, muchachos? Sacar el número de artistas que se van a presentar en el día que me indiquen acá. Ustedes van a ingresar un día y ese día me van a sacar. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo sacaría la cantidad de artistas por días? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Se fueron? ¿Me caí? ¿Me escuchan al menos? Sí, profe, yo creo que lo haría con el largo de la tupla que está asociada a la llave del día. Ya. Entonces, ¿hay que recorrer el diccionario? No. No es necesario, porque ya tengo el día. Y acá me dicen cantidad de artistas por día. O sea, no me están preguntando por algo particular de artistas, sino me están preguntando por el evento. Entonces yo debería hacer acá, por ejemplo, artistas. Fíjense que en este caso, la función no recibe el diccionario. Como no lo recibe, lo estoy usando como variable global. Ahora, si me pusieran acá día, por ejemplo, día, diccio, ahí me estarían pasando el diccionario. Entonces ustedes ya no colocarían acá artista por día. Acá, ustedes cuando llaman, deberían pasar el artistas por día. ¿Sí? Vamos a hacer una función genérica que recibe un día y recibe un diccionario. Y en base al diccionario que me están pasando, yo voy a retornar la cantidad de artistas que está en ese día. ¿Sí? Vamos a asumir que todos los diccionarios siempre van a tener la misma estructura. La llave es el día de la semana y el valor es una lista con los códigos, es una tupla con los códigos de los artistas, ¿cierto? Entonces, si yo coloco diccio corchete día, al colocar diccio corchete día, estoy accediendo a la tupla correspondiente al día en cuestión, ¿cierto? Entonces, a mí me pide la cantidad. Entonces digo return len de diccio corchete días. Y con eso ya tengo la primera parte, ¿no? Si yo ahora hago F5, fíjense que acá estoy pasando día, este día va a estar dado por esta variable, y artistas por día es este diccionario que le voy a pasar. Colocamos F5, ouch, y me está grabando por un syntax error, aquí, ese día
Ese día se presentan cantidad de artistas, días. Falta el Y paréntesis, acá, ¿no? ahí creo que estamos bien. Falta el paréntesis. ¿Ah? Paréntesis del 30. También. Ya que estamos en el Python 2.7. Gracias. Ya. Ese día se presentarán F5, aceptar. Ingresa el día y vamos a colocar acá lunes. Ese día se presentarán 6 artistas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien o no? El día lunes era 1, 2, 3, 6. ¿De acuerdo? Vamos a probar con el día jueves. F5. Colocamos jueves. Ese día se presentarán 2 artistas. ¿Entendieron? ¿Se maneja? ¿Se entiende, no, chicos? Sí, profe, se entiende. Ya. Fíjense, y esta es la última que hacemos. Lo voy a hacer súper rápido porque nos quedan 2 minutos para que ustedes vayan a hacer el control. El primer artista del día será, ya, y acá lo voy a descomprimir, o sea, lo voy a descomentar. El primer artista del día será, ya, y nombre del primer artista. ¿Ya? Nuevamente, acá no me están pasando el diccionario, porque antiguamente estábamos trabajando con el nombre directamente, o sea, lo estamos pasando como variable global, pero no los quiero marear con eso, por lo tanto vamos a hacer acá lo siguiente. Control C, ¿cierto? Def, y acá vamos a recibir un diccio. Ahora, nombre del primer artista del día. O sea, aquí me pasan este día, voy a sacar el primer artista, saco el código, y con este código debiera sacar el nombre. ¿Sí? Entonces, van a pasar artistas, evento, le voy a colocar el diccionario. Y acá, nombre del primer artista, va a recibir el día, que es la variable, y el primer diccionario que les voy a pasar deberá ser, artistas se llama, ¿no? Artistas, ya. Voy a pasar el primer diccionario que se llama artistas, y el segundo lo voy a colocar artistas por día. ¿Ya? ¿Por qué pasó? El día corresponde a la variable que van a ingresar acá. El segundo es el diccionario de artistas, es decir, estaría pasando este diccionario. Y el tercer parámetro es artistas por día, es decir, estaría pasando este diccionario. ¿Ya? Día lo voy a guardar en la variable día. Artistas por día, o sea, artistas lo voy a guardar en el diccionario de artistas. Y artistas por día se va a llamar evento dentro de mi función. Esto es lo que estoy haciendo, simplemente. Ya, no es tan corto como el anterior. Lo vamos a hacer rápido. Nos dicen que retornemos el nombre, ¿cierto? Si yo quiero sacar los artistas, voy a colocar aquí, por ejemplo, tupla. Para que entiendan, tupla va a ser igual a a evento, corchete, día. Si me pasaron, por ejemplo, miércoles, esto es lo que yo tendría en la tupla, ¿cierto? Esa sería mi tupla. Si yo quisiera ser más eficiente, podría colocar acá código artista. Y al hacer evento corchete día, al pasar evento corchete día, saco una tupla, pero a mí me interesa la posición 0. ¿Por qué la posición 0? Porque voy a sacar el primer artista. Ese es el código del primer artista. Ahora, la pregunta es acá arriba. La llave es el nombre. ¿Tengo la llave? No, no tengo la llave porque justamente me están pidiendo el nombre. Como no tengo la llave, en este caso sí debo sí o sí recorrer el diccionario porque no tengo la llave. Como no tengo la llave, debo recorrerla. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es for nombre in artistas. ¿Sí? Nombre es la llave. Entonces, yo podría hacer acá, por ejemplo, tupla va a ser igual a artistas, corchete, nombre. Al colocar artistas, corchete, nombre, me estaría devolviendo esta tupla, ¿cierto? Esta sería mi tupla. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, si
tupla corchete 0 es igual a nom, no, es igual a código artista, porque tupla corchete 0 es el código del artista, ¿cierto? Si este código del artista que está en la tupla 0 es igual al código artista que el que ando buscando, si eso sucede, entonces digo return y retorno la llave, que sería el nombre. Y si no, return vacío. Esta tiene que estar a la misma altura del for, ¿ya? Y esto es por si acaso en algún momento nunca encuentre el artista, pero esto no debiera producirse porque están todos los códigos. Estos códigos existen arriba, pero por si acaso, hacerlo más genérico. ¿Ya? Entonces hacemos F5. Ouch, de nuevamente el print, sorry. El primer artista del día será, y acá, eso. Ahora sí, F5, y nos va a pedir, por ejemplo, el día lunes, el primer artista será Marco Antonio. Vamos a ver acá, lunes, el código es 1, y como el código es 1, nos dice que es Marco Antonio. Si pregunto por el miércoles, F5, miércoles, me dice que es Mariana Hernández. Vamos a ver, y con esto damos por finalizar la clase. El día miércoles partía el artista 3. La artista 3 es Mariana Hernández. Ya chicos, por favor vayan a rendir el control, me indican si pueden acceder. Ya damos por finalizada la clase del día de hoy. Nos vemos el miércoles, donde vamos a hacer ejercicio ya un poco más avanzado. Esto era para que se den cuenta de la importancia de la llave. Ya, muchas gracias, que estén bien. Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Gracias.